Hoy quiero que podamos abrir nuestro entendimiento, podamos abrir nuestro corazón. Todos aquellos que van a ver por primera vez, se van a conectar a esta página, pues estamos transmitiendo a través de las redes sociales y puede recibir una palabra de vida de parte de nuestro Dios. En este día el tema es Señor soberano, poderoso, Él lo cambia todo. Señor soberano y poderoso, Él lo cambia todo. Y para esto quiero que por favor se ubique en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Y dice de esta manera: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A lo largo de los evangelios se nos presenta un solo objetivo, y este es tanto de el escritor de Mateo, que es el mismo Mateo, Marcos, llamado Juan Marcos, Lucas, el médico, y Juan, el discípulo amado, tienen un objetivo. Y el objetivo de los evangelios es uno solo, y es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios prometido, como el Mesías, el Señor que venía a salvar a la nación de Israel y por consiguiente sería el Salvador de toda la humanidad. Así que como el propósito principal de los evangelios era mostrar el señorío y la grandeza de Cristo, ahora nos presentamos aquí y nos ubicamos en el capítulo 8 de Mateo. Mateo, alguien que quiso mostrar la biografía del Señor Jesús, así como los demás evangelios, con un objetivo, porque sabemos que los evangelios son la biografía de Jesús. Dentro de esta biografía, Mateo se dedicó a mostrar que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, que Jesús era el Señor y el Mesías prometido, y con cada letra que escribió quiso revelarnos este gran propósito. Mateo revela milagros extraordinarios. Así que los milagros eran también para confirmar la deidad de Cristo. Así que Juan también lo hizo en el capítulo 2. Cuando Cristo convierte el agua en vino, Juan dice: este es el principio de señales. Juan quería decir en este pasaje que en ese milagro, cuando Jesús convertía el agua en vino, era el principio de una serie de señales que Él iba a hacer. También Juan capítulo 3, Nicodemo visita a Jesús y le dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mis amados hermanos, una señal es un anuncio que indica el camino o el destino para donde nosotros vamos. Los milagros eran señales que apuntaban solamente a Cristo. Cada milagro registrado en los evangelios es una señal que apuntaba a mostrar que Cristo era el Señor, Salvador, Mesías prometido, el Hijo de Dios. Mateo era un judío que escribió a los judíos y su propósito era mostrar a Jesús como el gran Mesías esperado.
Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 15 nos muestra Mateo 3 milagros extraordinarios. Los plasmó para mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. El primero de ellos es la sanación del leproso. El segundo era la sanación del siervo del centurión. Y el tercero en estos versículos era que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Esto que nos muestra, ¿qué nos quiere decir Mateo con estos 3 milagros? Que Jesús tiene el poder y la autoridad sobre las enfermedades. Mateo capítulo 8 de los versículos 23 al 27, Jesús dormía. Nos cuenta Mateo que él dormía en la barca. Sus discípulos iban con él y de un momento a otro se desata una tormenta increíble. La Biblia dice que los discípulos buscaban la manera de sacar el agua y echarla por fuera y liberar la barca para que no se hundiera. Al ver que no podían hacerlo, cuanta más agua sacaban, más agua veían dentro de la barca. Ellos, dice la Biblia, que se dirigen a Jesús y le dicen: Maestro, despierta que perecemos. En ese momento Jesús se levanta, los reprende a ellos primero que todo, les dice: son hombres de poca fe, y después de esto pasa algo increíble. Dice que con su palabra y con su autoridad le dijo al mar: enmudece, y al instante se hizo grande bonanza. Lo que quiso mostrar Mateo en estos versículos es que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Los versículos 28 al 34 de Mateo capítulo 8 nos enseñan que Jesús libera de los demonios a 2 hombres gadarenos. Ellos son libres, son endemoniados, que cuando escuchan que Jesús reprende a estos demonios, salen de estos hombres. Esto nos da a entender que Jesús tiene poder sobre el diablo y los demonios. También Mateo capítulo 9 nos muestra Mateo que Jesús resucita a la hija de Jairo. Así que en estas 2 pequeñas porciones, en estos 2 pasajes cortos del gran libro de Mateo, Mateo nos muestra a grandes rasgos que Jesús no solamente tuvo autoridad contra la enfermedad, que Jesús no solo tuvo poder para sanar a todos los enfermos, también nos muestra que tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre el diablo y los demonios, pero que también el gran Jesús, el Hijo de Dios, tenía autoridad sobre la muerte. Así que, mis amados hermanos, deberíamos hacernos una pregunta: ¿qué hombre puede mostrar tal despliegue de autoridad y de poder, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Señor soberano y poderoso? Es aquí donde tenemos que situarnos en este pasaje de Mateo capítulo 8 y el leproso, este grandioso milagro. ¿Cuál es la enseñanza de parte de Dios para todos nosotros a través de este pasaje? Así que hagamos una oración y pidámosle al Señor que sea Él enseñándonos. Padre, aquí estamos en esta mañana, aquí estamos rendidos a tu señorío, poder y soberanía. Necesitamos de ti más que lo que necesitamos de respirar cada día, porque levantarnos cada día y vivir no tendría sentido si no entendemos que es por ti. Claro, Señor, estamos en medio de un tiempo y de una generación que no reconoce tus virtudes, pero nosotros, como tus hijos, como redimidos por tu poder,
como restaurados por tu gracia. Venimos en esta mañana por la necesidad tan grande que hay en nosotros del único Rey y Señor del universo, de aquel Creador de todos nosotros. Necesitamos tu guía, necesitamos tu palabra, necesitamos tu consejo. Quedamos todos en espera de tu palabra. Señor, no mires la debilidad humana del predicador, no mires la debilidad humana de los oyentes. Mira la necesidad que nosotros todos tenemos de ti y suple nuestra necesidad de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Situándonos ya en este pasaje de Mateo capítulo 8, en este gran milagro y suceso, podemos ver tres cosas que nos van a ayudar a todos nosotros a poder presentarnos delante del Señor cada día, entendiendo su gran poder y lo que puede hacer su poder en nuestras vidas, aprendiendo que su soberanía es única, es suficiente y es verdadera y no necesitamos nada más, y entendiendo su señorío. Tres cosas: su señorío, su soberanía y su poder, vamos a ver en este pasaje. Para poder ver su señorío, tenemos que ver el contexto de este gran milagro. Para poder ver su soberanía, debemos ubicarnos y entender la naturaleza de este gran milagro. Y para entender su poder, debemos ver el resultado que tuvo este milagro. Lo primero que vamos a ver es su señorío. Y para ver su señorío tenemos que ver el contexto del milagro. La Biblia nos dice en el versículo 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Aquí nos ubica Mateo en lo que pasó antes de este milagro. Lo que sucedió desde el capítulo 5 de Mateo fue aquel gran sermón que el Señor da, el sermón del monte. Aquí Jesús estaba presto, estaba listo para mostrarse a toda la gente que estaba en Jerusalén, que venían de Judea, que venían del otro lado del Jordán, de Samaria. Había una gran multitud y estaban allí esperando las palabras de aquel que sería su próximo rey. Muchos querían coronarlo, llevarlo a Jerusalén. Veían en este hombre una gran autoridad y un poderío como de ningún otro hombre habían visto alguna vez. Cuando Jesús empieza su discurso real, Él empieza a hablar y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es increíble porque cuando Jesús empieza su discurso, muchos corazones, muchas personas se decepcionaron, otros se sintieron como si estuvieran desubicados, no sabían, se miraban los unos a los otros y decían: ¿pero qué está hablando este hombre? ¿Qué está hablando nuestro próximo rey? Allí da Jesús una serie de parámetros para que no solamente el hombre tuviera éxito externo, sino que Jesús se centró en un éxito interno del corazón, en el que el hombre iba a sentirse pleno, completamente satisfecho. Los que entendieron fueron pocos. Muchos decidieron tomar camino y volver a sus ciudades después de este discurso. Muchos dijeron aquel día: este es uno más que está diciendo mentiras. No es el verdadero Mesías, no es el verdadero Rey. Otros creyeron. Cuando Jesús
Jesús hace este gran milagro, dice la Biblia que bajaba de ese monte, había terminado su discurso, había enseñado a orar, había enseñado acerca del afán, había enseñado acerca de las riquezas, de no juzgar a los demás, de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Él había enseñado acerca de la puerta estrecha, las bienaventuranzas. Jesús había dado un discurso completo de cómo el ser humano podía llegar a la rectitud y agradar a Dios, a autogobernarse y a aceptar el gobierno de Dios. Pero mis hermanos, era un discurso que no muchos querían escuchar. Ahí habían hombres listos para la guerra. Allí habían hombres expertos en la estrategia militar. Allí habían religiosos, allí habían fariseos. Estaban esperando órdenes para empezar otra vez los ritos religiosos, como Dios los había mandado hacer en la antigüedad, y que habían cesado y no se estaban haciendo en el orden de Dios. Allí habían personas esperando un cambio externo, pero nunca esperaban que el Señor se centrara en el cambio interno de cada corazón. Es allí donde podemos ver la clase de reino y de señorío que Jesús quería venir a mostrarnos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos dice hasta el versículo 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquel día el Señor les estaba dando instrucciones claras de cómo aceptar el señorío del Dios, el Padre de los cielos. Un señorío que Jesús venía a mostrar. Un señorío que les daría la vida eterna y no solamente arreglaría su vida terrenal. Era una vida que el Señor les estaba ofreciendo, que no iba a terminar nunca, que iba a ser por los siglos de los siglos, eterna, y su entrada a esa eternidad. Mas ellos pusieron los ojos y fijaron su corazón solamente en alcanzar satisfacción mientras estaban en esta tierra. La Biblia aquí en Mateo 7 nos muestra un suceso triste. Algo tan fuerte para cada uno de nosotros, que no quisiéramos estar en la situación de aquellas personas a las que Jesús les está hablando o a las que Jesús está mostrando aquel día, cuando sea el día del juicio. El Señor Jesús está diciendo, aquel día, un día, muchos me van a decir, Señor, Señor. La palabra Señor viene de el hebreo Kyrios, que quería dar una exclamación acerca de que ahora Dios era el que gobernaba mi vida y no había nada ni nadie más importante. Así que aquel día el Señor dice, muchos me van a decir, Señor, Señor. Y creen que por decirme Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Pero el Señor dice, no entrará el que me diga solamente Señor, o el que exclame esa palabra o lo diga externamente, puesto que en el Sermón del Monte el Señor da las pautas para que Él se convierta no solamente en nuestro Señor de boca o de labios para afuera, sino que sea el Señor de nuestro corazón. El Señor mismo dice que aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre?
y no hicimos muchos milagros, señales en tu nombre. Y la respuesta del Señor aquel día será esta: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la pregunta es esta: ¿cómo es posible que alguien diga que Jesús es su Señor? ¿Cómo es posible que alguien haya hecho una profesión de que Jesús es su Señor? Es más, ¿cómo es posible de que alguien profetice en su nombre, eche fuera demonios en su nombre y haga aún milagros en su nombre? Y después de esto, cuando se presenten delante del Señor, Jesús les tenga que decir, nunca los conocí. En pocas palabras, el Señor aquel día les dirá a muchos, nunca fui su Señor. Nunca fui su Señor. Y es triste, porque Él dirá aquel día, apártense de mí. O sea, vivan una eternidad sin mí. Y lo contrario de vivir una eternidad con Él en los graneros de Dios, es vivir una eternidad en el fuego eterno, como también nos lo dice Mateo. En el Salmo capítulo 110, versículo 1, el rey David exclama, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amada iglesia, este es el rey David. Y el rey David está diciendo, dijo el Señor Padre a mi Señor el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis amados hermanos, y yo me ubico en aquel momento viendo este salmo, en el momento en el que Jesús sube a los cielos, se sienta a la derecha del Padre. Me dice la Biblia en el libro de los Hechos que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, levantó los ojos a los cielos, vio que los cielos se abrieron y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y cuando Esteban vio eso, solamente le quedó decir unas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado. Amados hermanos, Jesús se sentó a la diestra de Dios y Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, siéntate allí y espera que voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies, porque tú eres el Señor. Él es el Señor entronado en los cielos, pero la pregunta ¿es el Señor entronado en nuestros corazones? Mis amados hermanos, Dios sabe quién ha hecho de Jesús el Señor de su corazón. Él sabe y Él conoce los corazones. Él sabe quiénes han hecho más que una profesión de labios para afuera. Él sabe quién ha decidido darle a Jesús el trono de su corazón y el timón de su barco. Él sabe quienes han dicho, tomo la cruz y te sigo, Señor. Aunque las personas no lo sepan, Jesús sí lo conoce todo. Y saben algo, hasta los demonios conocen cuando Jesús es el Señor del corazón de una persona. Allí en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 15, en ese capítulo 19 se nos relata una historia que viene al caso, y es aquellos 7 hijos de Seba, de un tal Seba, que empezaron y eran exorcistas y querían sacar los demonios de los cuerpos de una serie de endemoniados que había aquel día. Y en el versículo 15 nos dice
que cuando estos hombres se acercaron a los endemoniados y empezaron a decir: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo, que salgan de estos cuerpos. Dice la Biblia en el versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mis hermanos, hasta los demonios saben cuando Jesús se entronó en el corazón de una persona. Aquí este demonio, este espíritu malo, dice la Biblia que reconoció a Jesús, obviamente. Dice: a Jesús conozco, porque es el Rey y es el Señor. A Pablo conozco. Sé quién es Pablo, dijo el Espíritu. Pero ustedes, ¿quiénes son? En pocas palabras les dijo: ustedes no son nadie. A ustedes no los conocen en el reino espiritual. Ustedes no son nada. ¿Por qué? Porque Jesús no era el Señor de sus corazones. Cuando ellos quisieron echar estos demonios fuera, quedó en evidencia que Jesús no era su Señor. Pues ellos dicen: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Ellos ni siquiera habían anunciado a Cristo y estaban queriendo hacer conjuros y ritos en su nombre. Mis hermanos, la pregunta es: ¿Jesús es el Señor de tu corazón? ¿Ya se entronó Él en tu vida? Porque cuando Jesús se entrona en el corazón de una persona, nos dice Mateo capítulo 5 que son estas personas inmensamente felices, porque es lo que significa la palabra bienaventurado. Una persona que ha aceptado a Jesús como su Señor es una persona que es pobre en espíritu. Es una persona que es pacificadora. Es una persona que aún ha recibido aflicción por causa de seguir fiel a Cristo, lo que hoy llamamos bullying. Es una persona que está fiel al Señor. Bienaventurados los misericordiosos, es una persona que tiene misericordia, así como Esteban aquel día cuando vio que se abrieron los cielos. Él solo pidió perdón por aquellos que estaban apedreándolo. Lastimosamente esto no sucede hoy en día. No somos personas que reflejemos misericordia, porque en la primera pedrada queremos tomar la piedra y devolverla. Necesitamos que Jesús entrone en nuestras vidas, para no ser de aquellos que un día lleguen delante de Él y digan: Señor, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor diga: apártese de mí, hacedores de maldad. Él es el Señor, Él es el único Dios. Ahora quiero hablarles del segundo punto. El primero es el poder. Ya vimos el contexto. Ahora vamos a ver la soberanía. Perdón, el primero fue el señorío. Ahora vamos a ver la soberanía. Y para esto tenemos que ver lo que este hombre, este leproso, le dice a Jesús. Él le dice en el versículo 2, dice: he aquí vino el leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús es el soberano. Nuestro Padre es soberano, y la soberanía quiere decir que Él hace lo que quiere, en el momento que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Y nadie puede refutar las decisiones de Dios el Padre. Lo que Él ha dicho, así es. Su palabra se cumple y es la última palabra. Nadie la puede revertir, nadie la puede negar. Es verdadera, es veraz y es única. Para entender la soberanía, tenemos que ponernos aquí en este pasaje y entender la naturaleza de este milagro. Aquí nos habla la Biblia de un hombre leproso. Un hombre, nos dice Lucas capítulo 5 versículo 12, que estaba lleno de lepra. Ya la lepra había invadido todo su cuerpo.
La lepra, una enfermedad terrible y vergonzosa. Una enfermedad que empezaba con una simple llaga o úlcera y después se empezaba a extender por todo el cuerpo, enllagando todo el cuerpo. Era una enfermedad dolorosa al contacto con otras cosas, con otros elementos. Dice que esta enfermedad a veces, o en la mayoría de ocasiones, pone el rostro como el rostro de un león, porque empiezan a hacerse bolas o cráteres en la cara y hace ver el aspecto de una persona como el aspecto de un león. Es una enfermedad tan vergonzosa que cuando está muy avanzada en el cuerpo empieza a despedir un olor nauseabundo. También es una enfermedad muy evidente porque todos la pueden ver. Aún teniendo ropas, supuran estas llagas y mostrando pus y mostrándole a la gente que estás enfermo y la gente siente repulsión. Era una enfermedad muy vergonzosa en estos días. También se dice, según la Biblia, que podría ser una enfermedad enviada como castigo de parte de Dios para algunas personas. Por ejemplo, Números capítulo 12 nos muestra cómo Miriam, la hermana de Aarón, recibió en uno de sus brazos la lepra como castigo por haber murmurado del Moisés, el líder de aquella nación judía en esos días. También el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos muestra algo muy triste. Algo que cada vez que yo lo leo, se estremece de alguna manera mi corazón al ver cómo terminó este gran rey que quiso hacer las cosas rectas delante de Dios, pero terminó sus días con lepra, una lepra que le fue enviada por Dios mismo cuando él quiso ir y quemar incienso en el templo, algo que a él no le correspondía, y dice la Biblia que se llenó tanto de orgullo que Dios se cansó de él y le envió la lepra y murió, pasó hasta el último de sus días lleno de lepra. También podemos ver en Segunda de Crónicas capítulo 5 un suceso de un joven o el siervo del profeta que recibió la lepra de Naamán después de que quiso sacar ventaja y tomar el regalo que le llevaba Naamán al profeta, y el profeta no lo recibió. Quiso decir después: Naamán, que mi Señor sí quiere recibir tu regalo, pero era para tomarlo para sí mismo. Dice la Biblia que cuando llegó delante del profeta, el profeta le dijo: ¿qué hiciste? Ahora por lo que has hecho, la enfermedad, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Así que esta lepra en muchas ocasiones se veía como un castigo de Dios por los pecados de las personas. Era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad que traía soledad. Probablemente lo que le sucedió a este hombre que se presenta ante Jesús fue que algún día, trabajando en su casa, arando sus tierras, tal vez llegó a casa y vio una llaga en la palma de su mano y le dijo a su esposa: amor, mira, me salió una llaga. Y ella tal vez le dijo: ponte un trapo, ponte algo para que te sane. Pero cuando él se levanta al día siguiente, la llaga está más grande. Y se va a trabajar, y cuando llega, la llaga está más grande y duele más. Ella le dice: ve a presentarte ante el sacerdote. Cuando él se presenta ante el sacerdote, tal vez el sacerdote le dijo: eso es lepra, es el momento de que te vayas exiliado. Porque lo que sucedía con los que tenían lepra era que la ley era que tenían que salir de su casa, dejar a su esposa, y eran apartados de la ciudad. Había un lugar especial para ellos fuera de la ciudad. No podían volver a tener contacto con esposa, hijos, familia, animales, propiedades, nunca, jamás. Tenían que estar allá hasta que pasaran dos cosas: o morían o se sanaban. En la mayoría de los casos, todas estas personas morían.
Así que aparte de que era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad que traía extrema soledad. Allí estaba este leproso. Allí estaba este hombre que un día había salido de su casa, había perdido sus posesiones y no había podido tener contacto con sus familiares. Este hombre vino ante Jesús después de vivir todo esto y le dice al Señor: Señor, si quieres. Lo primero que reconoce es el señorío de Jesús, pero después lo que reconoce es la soberanía de Jesús. Él le dice: Señor, si tú quieres. Yo me imagino que este hombre había estado escuchando el sermón del monte. La Biblia no nos dice de qué familia venía o qué cargo tenía. La Biblia lo único que nos dice, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, que está registrado este mismo milagro, es que él solo tenía lepra. Llevaba años sin tener contacto físico con nadie de su familia, sin tener un abrazo de amor. Era obvio que él quería ser sano. Era obvio que no quería vivir más en esa situación. Amados hermanos, la lepra venía por algún pecado, pensaban los judíos. Pero la lepra es lo más parecido al pecado en el corazón de los hombres. El pecado trae vergüenza, trae soledad, el pecado trae rechazo, el pecado trae separación. Recordemos aquel día cuando Cristo está en la cruz y Él exclama un grito y dice: Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has apartado? Fue el peor momento de Jesús. No se comparó ese momento a los azotes ni a los golpes, menos a la corona de espinas. No se comparó ese momento a los escupitazos en su cara. No se comparó ese momento a todas las burlas en su propia cara. No se comparó ese momento a ningún momento en el proceso de la aprehensión de Jesús hasta la cruz. El momento más terrible de Jesús fue allí en la cruz. Fue el momento por el que Él, minutos antes o horas antes, en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu soberana voluntad. Allí Jesús muestra su rendición a la soberanía del Padre. Pero también allí Jesús muestra lo terrible que es estar separados de Dios. A mí me sorprende cómo las personas viven cada día sin tener en cuenta el señorío de Dios y menos su soberanía. Muchas personas han venido como estos jóvenes, estos 7 hijos de Seba de los que hablábamos anteriormente, predicadores que han venido hablando y haciendo milagros en el tiempo de pandemia, han cesado sus cruzadas, han cesado sus grandes milagros y sus grandes mentiras. Porque los milagros solamente deben apuntar a Cristo, a glorificar a Cristo. Pero estos hombres se glorifican a sí mismos, se dan honra a sí mismos. Y su señorío es sobre la grey, un señorío que no les fue dado ni les será dado a nadie, que le merece única y exclusivamente a Jesús. Pero también es increíble cómo personas que se dicen precursores del Evangelio, que salen en las redes sociales y tienen miles de seguidores allí. ¿Cómo es posible que hagan oraciones ordenándole a Dios que haga X o Y milagro? Ordenándole a Dios y diciéndole a Dios: no aceptamos un no por respuesta, debes sanar a este hombre. Yo me pregunto, ¿dónde queda allí que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra? Tu voluntad,
tu soberanía, lo que tú digas y lo que tú mandes. ¿Cómo es posible decirle a Dios que no aceptamos un no como respuesta cuando Él es dueño de todas las cosas? Dijo el apóstol Pablo: 3 veces he orado para que me sea quitado este aguijón, esta enfermedad, esto que me duele terriblemente. Y en las 3 ocasiones Dios me ha dicho que no. Pero el apóstol Pablo siguió predicando el evangelio con todas sus fuerzas, aunque Dios le dijo que no. Estaba sometido a la soberanía de Dios el Padre. Amada iglesia, no nos dejemos engañar. No sigamos a estos hombres y mujeres que se han apartado de la soberanía y el señorío de Dios. Es increíble cómo estos charlatanes y mentirosos son los que más seguidores tienen en las redes. Pero claro, podemos entender que estos seguidores son personas que tampoco se han sometido al señorío y a la soberanía de Dios. Pero es increíble cómo ver a los hombres que están predicando el verdadero evangelio y los quieren callar. Esto ha pasado siempre. A los que quieren predicar el evangelio verdadero, la palabra de Dios, siempre se les ha querido callar y no son muy seguidos. Pasó con los profetas, pasó con Juan el Bautista, pasó con el mismo Señor Jesús, después con los apóstoles, y sigue sucediendo en toda la historia del cristianismo hasta los días de hoy. Aquellos leprosos condenados al exilio, este hombre viene y le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, si es tu voluntad, que no se haga la mía, sino tu voluntad. Esto es someterse a la soberanía de Jesús, el poderoso Señor. Y por último, tenemos que ver el poder. Y para ver el poder de Jesús, de nuestro Dios y Padre eterno, tenemos que ubicarnos en el resultado del milagro. La Biblia nos dice en el versículo 3, cuando este Señor, en el versículo 2, cuando este hombre le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes. Después de haber aceptado el señorío, de haber aceptado la soberanía, era el momento de decirle al Señor: Señor, yo tengo la certeza plena de que si es tu voluntad, tú te has convertido en mi Señor, puedes quitarme esta lepra. Y es lo mismo que deberíamos creer y decirle todos al Señor. Aquel día cuando el apóstol Pedro presenta el evangelio en Jerusalén a todas aquellas personas que venían a la fiesta, dice la Biblia que después de haber escuchado tal discurso, tal predicación, tal presentación del evangelio, ellos le dicen a Pedro: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados y reciban la promesa del Espíritu Santo que nos fue dada a nosotros, por la que empezó todo este discurso y fue toda esta revuelta. Mis amados hermanos, el poder del Señor Jesús es tan grandioso y tan poderoso que aquel hombre, aquel leproso, aquel día tuvo que reconocer que aquella enfermedad terrible, por la voluntad de aquel hombre que estaba viendo Señor y soberano, podía ser quitada. Entonces él le dice al Señor: tú puedes limpiarme, Jesús. Lo que sucede seguidamente, dice la Biblia, que Jesús extendió la mano y le tocó. Este hombre había estado merodeando entre la multitud. Habían miles de personas en aquel momento. Este hombre a lo lejos se
le habla a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero dice la Biblia que hincada las rodillas y su rostro en el suelo, sus rodillas enllagadas, su rostro enllagado. Pero él tenía que mostrar, no solamente con su parte física o con su acción física al arrodillarse, que Jesús era su Señor, sino que le estaba mostrando con el corazón a Jesús que él creía realmente. Dice la Biblia que el Señor se acerca a él. Pero miremos algo. Él creía de tal manera, él creyó de tal manera, que le dijo a lo lejos: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Él estaba acostumbrado a esto, a ver a la gente de lejos, a ver a su esposa de lejos cuando venía y le traía la comida, pero ellas no podían ni siquiera acercársele sino verla de lejos. Él estaba viendo de lejos a Jesús, y en ese momento Jesús hace algo increíble. En algún pasaje anterior nos dice la Biblia que un hombre vino y le dijo a Jesús: yo conozco la autoridad que tú tienes, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Solamente con tu palabra. Era lo mismo que le estaba diciendo el leproso: solamente di la palabra, Señor, tú tienes la autoridad. Pero cuando alguien hace eso, cuando alguien tiene tal fe y tal confianza, lo único que puede esperar es el abrazo y el toque de Jesucristo. Algo que no le era permitido a ninguna persona por la ley mosaica, tocar a un leproso. El soberano, el Señor y ahora el poderoso en todo su amor y misericordioso. Porque si hay algo que le puede faltar al título de este tema, y es el que sellaría todo, es misericordioso. Se acerca al leproso, lo toca, pero ese toque no fue sencillo. Lo más obvio, lo más probable es que Jesús lo toma, lo levanta, lo abraza y le dice a este hombre: quiero ser limpio. El Señor le muestra su misericordia, su amor. Dice la Biblia que no pasó sino un microsegundo en el que Jesús le dice a este hombre: quiero ser limpio, y al instante la lepra le dejó por completo y su piel quedó como la piel de Naamán aquel día cuando fue sano de lepra, como la piel de un bebé. El resultado de este milagro fue extraordinario. Fue la limpieza total de este hombre, fue la restauración interior de este hombre. Pero lo que sucedió después es que Jesús lo llama, lo reconviene y le dice: ve y preséntate al sacerdote para testimonio de ellos, pero no vayas a decir nada acerca de lo que pasó contigo. Mis amados hermanos, Jesús tenía que cumplir una misión, y la misión era ir a la cruz y morir por los pecados de toda la humanidad. No era momento de que se creara un alboroto, y por eso Jesús le reconviene y le dice: no digas nada. Lo que sucede es totalmente lo contrario. Dice la Biblia que este hombre empieza a saltar y a proclamar: Jesús me sanó, Jesús me liberó, Jesús es el Señor, Jesús es el soberano y misericordioso, Jesús es poderoso. Jesús le había dicho que no, pero él lo hizo. El resultado de este milagro para aquel hombre fue que él no pudo quedarse callado. Él empezó a proclamar el señorío de Cristo, una evidencia de que hemos aceptado el señorío, la soberanía y la misericordia del Señor es que no podemos quedarnos con la boca callada. El producto o el resultado de haber sido limpiados de nuestros pecados es que tenemos que empezar a anunciar en las calles, en las plazas, en los hospitales, en las cárceles, en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros vecinos, que Jesús es el Señor. Amados hermanos, este hombre reconoció
conoció el gran poder de Jesús. Este hombre sabía que necesitaba limpieza espiritual antes que física. Jesús le dijo: ve y preséntate a los sacerdotes para que cumplamos la ley. Porque Jesús, al que este hombre tenía enfrente, era la esencia de la ley. Increíble es que en estos días los que han proclamado que Jesús es el Señor, muchas veces han estado callados por mucho tiempo sin anunciar al Señor y Rey. Mientras tanto, lo que sucede es que se levantan hombres como los que se levantaron en el Atlántico en estos días, llevando a sus iglesias a algunos feligreses a 30 días de ayuno, porque Jesús venía en estos días. Resulta que llegó el día, Jesús no vino y quedaron en vergüenza, dejando el evangelio en vergüenza. Se levantan mujeres hablando de que tenemos que ungir piedras. Se levantan hombres hablando de evangelios de prosperidad. ¿Y dónde están los que han aceptado el señorío del Señor y están predicando el verdadero evangelio? Están callados, están silenciados. Es tiempo, es el momento preciso. Está cerca la segunda venida. Está cerca el momento en el que Jesús viene en las nubes por su iglesia. Pero también está cerca el momento del juicio eterno. ¿Y qué hacemos? Quienes conocemos el señorío, el amor, la misericordia, la soberanía y el poder del Señor. Por eso te invito a que hoy, como este leproso, oremos al Señor, reconociendo su gran poder, su gran misericordia, su gran soberanía y su gran señorío en nuestros corazones, y podamos empezar a caminar como verdaderos hijos que creímos en el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de anunciar el evangelio, de conocer el propósito tuyo con este milagro, y era mostrar el señorío de Cristo sobre toda la humanidad. Padre, sabemos que hoy, en este instante, está Él sentado a la diestra tuya como Señor. Lo que queremos es que sea el Señor de nuestros corazones. Por eso venimos a ti en suma reverencia, no física, sino interior. Tú que lo conoces todo, sabes cuán rendido está nuestro corazón. Señor, ayúdanos a sentir aborrecimiento por el pecado. Ayúdanos a sentir la necesidad de solamente estar a tus pies de rodillas, allí donde encontramos verdadera salvación, sanidad y liberación. Hoy aceptamos el señorío, aceptamos la soberanía y aceptamos tu poder, que puede hacer que todo cambie en un instante. Oro por mis hermanos allí en las casas, por mis hermanas allí en casa, que necesitan un milagro como este hombre, un milagro que los lleve al corazón de Jesús, un milagro, Señor, que haga que cambie toda situación en tu nombre, Señor, un milagro en el corazón para que a partir de hoy vivan como vivió este leproso a partir de ese día. De seguro se levantó limpio, volvió a su casa, abrazó a su esposa, a sus hijos, pudo tomar otra vez el asadón, pudo tomar otra vez las herramientas y producir alimento para su casa, producir amor para su esposa e hijos, producir evangelio, producir creyentes de Jesús después de aquel día. Ayuda a todos mis hermanos, ayúdanos a todos para que podamos vivir este estilo de vida gobernados solamente por ti, Jesús. Quedamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén, que el Señor les guarde.